En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con la segunda parte del tema, la Eucaristía como sacrificio. Y en esta ocasión vamos a ver desde cuáles son los fines de la Sagrada Eucaristía. El primero de ellos es alabar a Dios. Lo reconocemos como lo que es un ser supremo. Ese es el fin principal de la misa. Es dar gracias a Dios, es dar a Dios la adoración y la alabanza que Él solo merece. Y se le llama el fin latréutico, adoración y alabanza. El segundo fin es darle gracias por los beneficios recibidos. La misa realiza de manera excelente el deber de agradecimiento, pues solo Cristo, en nuestro nombre, es capaz de retribuir a Dios sus innumerables beneficios para con nosotros. ¿Nosotros qué le podemos dar a Dios? Solamente por mediación de Jesucristo, solamente unidos a Jesucristo, podemos mostrar nuestro agradecimiento, ¿sí? Y pues ese es el fin que se le llama fin eucarístico. Hay una anécdota por ahí, pues que nos ayudaría un poquito a entender esto. En una ocasión de San Jerónimo se le presentó el Señor y le decía al Señor, era una Nochebuena, sabemos, ¿verdad?, lo que se celebra este día, la Navidad, ¿no?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le decía a San Jerónimo, Jerónimo, ¿qué me puedes dar? Y le decía a San Jerónimo, Señor, pues yo te puedo dar mis escritos, ¿no? Él hizo la traducción de la Biblia del griego al latín. Te doy mis escritos, Señor. Y le contesta al Señor Jesús, no, Jerónimo, tus escritos, no. Entonces le dice San Jerónimo, te voy a dar, pues, lo que resta de mis años de ayuno, de mortificación, de alabanza a ti, Señor, porque tú eres mi Dios. Y le dice al Señor Jesús, no. Entonces, pues ya Jerónimo ya no sabía qué decirle, y le dice, Señor, pues, ¿qué te puedo dar? Y le dice el Señor Jesús a San Jerónimo, Jerónimo, dame tus pecados. Eso es lo único que nosotros le podemos dar a Dios, y no es el único caso, hay muchos santos, ¿no?, que nos hablan de eso. Se me viene a la mente también a Faustina Kowalska. Faustina Kowalska, pues ella, después de su conversión, ¿verdad?, fue una vida plena, total, de entrega al Señor. Y en una ocasión, de esos muchos diálogos que tuvo con el Señor, le decía también el Señor Jesús, Faustina, ¿por qué no me das algo? Y dice, Señor, pero es que te lo he dado todo. Mi vida de oración, de sacrificio, de mortificación, de humildad, todo te lo he dado, Señor. No, Faustina, dame algo, pero que sea tuyo. Pero, Señor, ¿qué te doy? Y entonces le dice el Señor Jesús, dame tus pecados, Faustina. Eso es lo único que nosotros podemos darle a Dios, nuestros pecados, nuestra vida de miseria, ¿verdad? Por eso es que es importante la misa, ¿verdad? Porque entonces ahí nosotros nos unimos a Jesucristo y a través de Él, que es la oración santa, que es la oración única, la ofrenda agradable al Padre, podemos decirle gracias por la vida, gracias por lo que me has dado. Pasamos al tercer punto que nos habla de estos fines, moverlo al perdón de nuestros pecados, que es lo que se le llama también el fin propiciatorio. Toda vez que el mismo Cristo dijo, esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados, pues ahí es el momento, ¿verdad?, cumbre máximo que tenemos nosotros, ¿verdad?,
para decirle, Señor, aquí están mis pecados, perdóname, Señor. Porque en ese momento, ¿verdad?, de la misa se ofrece la sangre del Señor. Y el cuarto, pues es pedirle gracias o favores, lo que le llamamos el fin impetratorio. Pues la misa tiene la eficacia infinita de la oración del mismo Cristo. Fíjense, son cosas muy hermosas, ¿no?, que a veces nosotros nos privamos, porque, pues, ¿quién no le pide a Dios, no? A veces nos dicen los santos, es que ustedes no saben pedir. Y es cierto, ¿verdad? Porque, ¿cómo le pedimos? Hay quienes hacen su oración, por ejemplo, y ni siquiera se arrodillan, mucho menos van a misa. Entonces, pues no funciona así. Ahora vamos a tratar de ver de manera un poquito rápida lo que es ya en sí la celebración eucarística. Y la celebración eucarística, como en algún momento ya se los he explicado, consta de dos grandes partes, ¿sí? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y la liturgia de la palabra comprende desde los ritos iniciales, ¿no? Que la finalidad de estos es hacer que los fieles, los que nos congregamos, ¿sí?, nos constituyamos en una comunidad y haya esa disposición en nosotros, ¿sí?, a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Sagrada Eucaristía. Por eso es muy importante llegar a misa a tiempo, por lo menos 15 minutos antes. No que hay muchos hermanos, ¿verdad?, que llegan corriendo o llegan cuando ya la misa ya empezó, ya van en la primera lectura, ya van en el Evangelio, y pues ya no funciona así. Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para la celebración y empezamos, ¿verdad?, con el canto de entrada. El canto de entrada es una expresión de fe, es una expresión de la unidad de la asamblea. Y nos expresa el sentido celebrativo y la alegría de nosotros que sentimos, ¿verdad? Los cantos de entrada, si ustedes se dan cuenta, no son los mismos siempre, ¿verdad? Por ejemplo, difieren mucho los de Navidad a los de Pascua o a los de Cuaresma, ¿no? Y es que ahí se nos sensibiliza de tal manera, ¿sí?, de tal manera que nosotros vivamos ese momento, ¿sí?, que puede ser Pascua, les decía, Cuaresma o Navidad. También hay una procesión. ¿Por qué la procesión? A veces nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de la procesión? Bueno, porque nosotros somos pueblo de Dios, pueblo que camina, pueblo que peregrina, ¿sí? Nosotros somos esa iglesia militante que camina en el mundo, ¿sí?, en medio de tantos peligros. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, estamos viviendo esta pandemia, ¿sí? Y siempre somos acosados por el mal, por las enfermedades, por el maligno, por el mismo mundo. Entonces nosotros somos ese pueblo que va en procesión en un caminar ¿hacia dónde? En un caminar hacia la casa del Padre. Entonces, es la comunidad de congregados en torno a Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos auxilia, Él nos ayuda, Él nos lleva a la casa del Padre. Recordemos que alguna vez nos dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Después viene el saludo que hace el sacerdote. El sacerdote, si ustedes han observado, él besa el altar como un signo de veneración. ¿Qué es el altar? El altar, ya lo dijimos en el tema pasado, que es símbolo de Cristo. Recordemos que Cristo es, en ese momento, ¿verdad?, sacerdote, víctima y altar. Y representa la unión del ministro celebrativo con el misterio. Por eso se dice que el sacerdote actúa in persona Christi. El saludo al pueblo. El que preside toma un contacto más personal con el pueblo de Dios y lo introduce en la liturgia del día, en la celebración del día, mostrando, ¿verdad?, pues ese vínculo que debe de haber entre el que celebra y la vida de nosotros. Eso es algo un poquito difícil de explicar, ¿verdad?, porque a veces nos cuesta mucho trabajo entrar en esa dimensión
ya que en la mayoría de los casos, les decía, llegamos a prisa o estamos en la misa, pero estamos distraídos. Pero deberíamos todos estar vinculados de tal manera con el sacerdote, con el que celebra, estar unidos, ¿no? Estar unidos en una misma oración, en una misma adoración, en una misma entrega al Señor, unidos a Jesucristo. Después viene lo que, bueno, no quisiera brincarme esto, porque a veces se nos pregunta, dice, por lo que se refiere a la señal de la cruz, se trata de un signo de consagración de las personas. O sea, que yo me consagro ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Soy hijo de Dios, soy hermano de Jesucristo y soy templo vivo del Espíritu Santo. Pero tengo que vivir en esa dimensión de ser hijo de Dios, de ser hermano de Jesucristo y de ser templo vivo del Espíritu Santo. Porque pues persignarse es muy fácil, pero vivir esa realidad como hijo de Dios, como hermano de Jesucristo y como templo vivo del Espíritu Santo, pues a veces nos cuesta mucho trabajo. Después viene lo que conocemos como acto penitencial, y es ahí donde el presidente procura. ¿Quién es el presidente? El sacerdote, el que preside. Por eso se le llama presidente, no crean que estoy hablando de otra cosa. El presidente procura despertar el sentido personal y comunitario de la penitencia, escuchen, o conversión, tratando de confesar la misericordia de Dios más que la de confesar los pecados. Debemos de entender que nuestros pecados son perdonados por la infinita misericordia de Dios. Y eso fíjense que a veces no lo entienden. Yo por ahí escuchaba la otra vez a un cantautor que decía él que cómo es posible que nuestra iglesia perdone un homicidio con un Padre Nuestro. Y bueno, es que ese señor pues no ha entendido la misericordia de Dios. Pero allí, más que expresar yo mis pecados, debo de entender y comprender el gran amor que Dios nos tiene y que Él, por su infinita misericordia, perdona mis pecados. Y fíjense lo que sigue a continuación. Después tenemos algo que es muy importante, que va muy vinculado, ligado al acto penitencial, que es el Kyrie eleison, o el Señor ten piedad. Este es un canto con el que los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. Regularmente, pues deberíamos de hacerlo todos, ¿no? Es decir, debemos de tomar parte nosotros con el coro, con todos, y entonar el Kyrie eleison como algo que nace de nuestro corazón, pidiéndole, Señor, ten piedad de nosotros. Hay un salmo muy hermoso que, bueno, hasta se ha hecho un canto, ¿verdad?, que dice, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de su Señor, así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor, que Padre Dios es el amo. Sí, dije bien, es el amo. Él es el Señor a quien yo debo de pedirle perdón, y Él en su infinita misericordia, ¿verdad?, Él me perdona. Y por eso yo lo reconozco como el Señor, como el Kyrie eleison, ¿sí? Señor, ten piedad. Es mi amo, es mi Señor, lo reconozco. Y después viene otra parte importantísima, después ya de haber recibido ese perdón, de haberme pues dado ese perdón, ¿verdad?, viene ese hermoso canto del Gloria. El Gloria es un himno en que la iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero. Y al Cordero le presenta sus súplicas. Su sentido propio es el de dar gloria al Señor por su omnipotencia, por su poder y por su misericordia en favor de su pueblo. Fíjense nada más que hermoso, ¿no? A veces no lo entendemos, la verdad, ¿no? Porque la gloria de Dios, ¿en qué se manifiesta? En el amor que nos tiene. Se manifiesta en que Él ha entregado a su único Hijo para que nosotros obtuviéramos la redención, el perdón. Y sí, yo sé que hay muchas maneras, ¿verdad? Alguien pudiera decir de cómo se manifiesta la gloria, pero yo me voy mucho por ese lado porque es algo muy importante que entendamos, ¿no?
cómo la gloria de Dios se manifiesta en perdonar a esta humanidad pecadora, a estos miserables pecadores, ¿verdad? Es tan grande el amor que Él tiene por nosotros, que nos perdona, y por eso nosotros le cantamos ese hermoso himno de gloria que, pues imagínense, es propio de los ángeles, y que nosotros de una manera hermosa lo hacemos propio. Después viene la oración colecta. ¿Qué es la oración colecta? Es una oración que hace el sacerdote. Es una oración presidencial que de alguna manera recoge, sintetiza y reúne todas las intenciones de la iglesia, de los fieles. Si se han dado cuenta, siempre, ¿verdad?, pedimos por el Papa, pedimos por la iglesia, pedimos por los sacerdotes, pedimos por los enfermos y se pide por todo el mundo. Hoy, pues hasta tenemos una oración de consagración, ¿verdad?, para pedir por esa pandemia que está asolando a nuestra humanidad. Y después, ¿verdad?, ya en algo más propio de la liturgia de la palabra, pues se leen las lecturas. Las lecturas son tomadas de la Sagrada Escritura, con los cantos constituyen la parte esencial de esta. La lectura de la palabra es un diálogo entre Dios y el pueblo. La palabra proclamada no solo instruye al pueblo y revela el misterio de la salvación en la historia, sino que hace al Señor realmente presente en medio de su pueblo. El Señor nos habla. Decían los profetas del Antiguo Testamento: Shema Israel, escucha Israel. Pero esa palabra nosotros no la hemos entendido, ¿no? Pensamos que escuchar es oír, ¿no? Si no, escuchar es: oye, pon atención y obedece, ¿sí? Porque, pues tristemente muchas veces pasa, ¿verdad?, que salimos de la iglesia dominical y luego a la media cuadra o antes, ¿verdad?, ya ni siquiera nos acordamos qué se nos dijo en la primera lectura o en el Evangelio. ¿Cuál es, por lo menos, el mandato central de lo que se nos dio? ¿Para qué? Pues para cumplirlo, para obedecerlo. Si no, no tiene ningún caso que vayamos a misa. El canto que hacemos, ¿sí? El canto es la respuesta del pueblo al Dios que se manifiesta. Pues el canto no es otra cosa más que el salmo, que nosotros le llamamos salmo responsorial. Después de las lecturas, después de la lectura del Evangelio, viene algo que es propio del sacerdote, y es la homilía. ¿Qué es la homilía? Significa conversación familiar. Su finalidad es aplicar y explicar el mensaje de Dios. Se puede decir que esta es alimento que nutre la vida espiritual del cristiano. O sea, ¿qué hace el sacerdote en la homilía? Nos abaja el Evangelio de tal manera que la comunidad lo entienda, lo comprenda, lo viva, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, ¿no?, que tiene que ser adecuado de tal manera a la situación que se está viviendo en ese momento. Bueno, pasamos a la siguiente parte, el credo. ¿Qué es el credo? El credo es una respuesta a la palabra de Dios y expresa la unidad del pueblo de Dios en la creencia fiel en las tres divinas personas y en la iglesia. Esta es nuestra fe, decimos. Esta es la fe de la iglesia que hemos recibido de los apóstoles y que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues ahí sí se los dejo de tarea, ya aprenderse el credo. Más adelante tendremos un tema, ¿verdad?, para ver ya de una manera más desglosada todo lo que pues se nos dice, ¿verdad? Pasamos a la oración universal. ¿Qué es la oración universal? Es la oración de los fieles, la comunidad cristiana reunida en la asamblea, ejerciendo su sacerdocio bautismal. No se les olvide, pide a Dios que la salvación se acaba de proclamar y esta sea una realidad. Nosotros somos sacerdotes desde el bautismo,
Por eso les decía, no se les olvide que nosotros somos sacerdotes desde el bautismo y en ese momento ejercemos nuestro sacerdocio, de unirnos en oración por las necesidades de todos. Y ahora sí ya pasamos a la segunda parte, que es la liturgia propiamente eucarística. En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y banquete pascual, ¿no? Por lo que se ha continuado en la iglesia presente, el sacrificio de la cruz, cuando el sacerdote que representa a Cristo el Señor lleva a cabo lo que el Señor mismo realizó y confió a sus discípulos para que lo hicieran en memoria suya. Eso ya lo explicábamos un poquito la vez pasada. Vamos ahorita a ver nada más rápidamente cada uno de los puntos, ¿sí? Porque son varios. El primero, preparación de los dones. Significa compartir entre los hermanos los mismos bienes que Dios nos otorga. No algo meramente material, sino espiritual. Después la oración sobre las ofrendas que hace el sacerdote. Es una oración que presenta a Dios las ofrendas para el sacrificio eucarístico. Hacer que estas ofrendas, ¿verdad?, sean signo de nuestra disposición al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y después vendrá la plegaria eucarística, que es, pudiéramos decir de alguna manera, el culmen de toda la celebración. Es la oración de acción de gracias, de santificación, y que busca que la asamblea entera se una de una manera, pues no entendemos, ¿verdad?, pero de una manera que es un verdadero misterio, ¿verdad?, se una a Cristo en las maravillas de Dios y en el reconocimiento de su grandeza. Y fíjense, consta de 9 elementos constitutivos. Ojalá y pueda explicarles. El primero es acción de gracias, que es lo que conocemos, ¿verdad?, como prefacio. El sacerdote, en nombre de todo el pueblo, glorifica a Dios Padre y le da gracias. ¿Por qué? Por la obra de la salvación, por todas sus obras, por la creación y por habernos dado a Jesucristo nuestro Señor. Después viene esa parte hermosísima que le llamamos aclamación, que es el santo, santo, santo. Toda la asamblea se une a la alabanza incesante que la iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. Hermosísimo, hermosísimo, de veras. No sé si lo estoy explicando bien, pero es ese momento en que nosotros nos unimos al coro de los ángeles, nos unimos a la iglesia del cielo. Fíjense nada más qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Nosotros, miserables pecadores, que caminamos en este mundo, en ese momento tenemos el gran privilegio de unirnos a los ángeles, de unirnos a la iglesia triunfante. Esa es la aclamación del santo. Después pasamos a lo que es la epíclesis, que la epíclesis es la invocación al Espíritu Santo para que esos dones presentados, ofrecidos, se conviertan por su poder en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después viene todo lo que conocemos como narración de la institución y consagración. Mediante las palabras y acciones de Cristo se lleva a cabo el sacrificio que Cristo mismo instituyó en la última cena, cuando ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino, las dio a sus apóstoles en forma de alimento y bebida, dejándoles el mandato de perpetuar este misterio hasta el final de los tiempos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Disfrutamos de aquello que disfrutaron los apóstoles hace 2000 años. La anamnesis, ¿qué es? La iglesia hace memorial de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él, ¿sí? Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Qué hermosa oración la que hacen los sacerdotes en este momento, ¿verdad? Nosotros debemos estar atentos, unidos,
poner nuestra mirada en el cielo, saber, entender, comprender que en ese momento Dios Padre tiene su mirada puesta en la ofrenda santa, inmaculada, que se encuentra en el altar, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahí pegaditos, decirle: Señor, te amo, Señor, estoy con tu Hijo, Señor, Señor, perdóname. Pero a veces, bueno, ya no les digo dónde andamos. Dice, pasamos ahora a lo que también llamamos la invocación. Bueno, ese es el ofrecimiento que ahorita les decía, que no solo la hostia consagrada significa que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. También, ¿verdad? Después aquí en este momento se aprovecha, ¿verdad?, para la conmemoración de los santos, donde nosotros deberíamos de verlos a ellos de tal manera, ¿verdad?, que pues quisiéramos imitarlos, ¿sí? Parecernos por lo menos un poquito a ellos, ¿verdad? Y comprender cómo en ellos tuvo cumplimiento ese plan de salvación de Dios. Después vienen las intercesiones. La Eucaristía se celebra en comunidad con toda la iglesia terrena y celeste. Se hace por los vivos, por los difuntos, por los pastores de la iglesia, y la doxología final se expresa la gloria de Dios. Después vendrán ya el rito de comunión, ya que la celebración eucarística es un convite pascual. Conviene que, según el encargo del Señor, su cuerpo y su sangre sean recibidos como alimento espiritual por todos los fieles congregados en esa celebración. Y después viene esa oración hermosísima que el Señor Jesucristo nos preparó, les digo yo, desde que Él estaba en el cielo, nos preparó esta oración y nos la trajo. Es una oración divina, donde se pide el pan cotidiano para los cristianos, el pan eucarístico, y se implora la purificación de los pecados. Después viene el rito de la paz. La Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana. Se pide a Cristo, Señor de la paz, y que se desea como hermanos en un compromiso de trabajar por la paz y la unidad de toda la Iglesia. Porque a veces la paz queremos así como que nos la regalen, ¿verdad? ¿Sí? Y sí, es un don que Dios nos da, pero eso es un don, ¿verdad?, que nosotros también tenemos de tener esa disposición de querer vivir en paz, de querer estar en paz, y para esto se necesita la humildad, se necesita la comprensión, se necesita el saber callar, el saber tolerar, el saber comprender, el saber entender a los demás, el saber amar. Y ahí es donde muchas veces fallamos, y por eso pues no se puede hacer realidad esta paz que Dios nos da a través de la Sagrada Eucaristía. La fracción del pan reproduce las acciones de Cristo en la última cena, pero con un sentido teológico, de que todos nosotros, aun siendo muchos, comemos el mismo pan que es Cristo y nos hacemos uno con Él. Se acompaña aquí con el canto del Cordero, y después viene la comunión. El sacerdote se prepara con una oración privada. Los fieles deben hacer lo mismo. Esta es la participación del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, que se acompaña, decíamos, con un canto, que es el canto de comunión. Y al final, ¿verdad?, pues ya antes de que nos den la bendición, vienen los avisos, algunas cosas que necesitamos conocer para vivir en comunidad. Y ya el sacerdote termina con la bendición. Bueno, pues ojalá y haya podido explicarles. Créanme que es un tema muy difícil. Imagínense, la Eucaristía es un gran misterio que pues ya nuestra iglesia lleva 2000 años y aún muchos no lo han entendido. Y no quiero decir nombres, aunque son de la historia, ¿verdad?, pero grandes hombres que ha habido a través de la historia no han logrado entender, comprender el gran misterio que es la Sagrada Eucaristía. Los dones que Dios nos da, que Dios baja. Yo les digo que Él los baja en ese momento
en esa mesa que es el altar para compartirlos a todos nosotros. Y esos dones van desde la salud, la paz, el bienestar, la tranquilidad, trabajo, todo, todo. De veras es algo que yo siento que muchos no han entendido y por lo mismo lo han desperdiciado. Yo a veces me pongo a pensar qué sentirán cuando mueren y de golpe se encuentran con nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que les ha de decir, ahí me tuviste en la Sagrada Eucaristía todos los días y no fuiste capaz de estar conmigo. Y hoy, pues tienes que llegar aquí. Pidámosle a Dios que Él nos dé la capacidad, el entendimiento, la sabiduría para amarlo y para estar todos los días presentes en la Sagrada Eucaristía. Sí, jóvenes, dije todos los días, y lo digo con todo respeto, porque hay quienes dicen que los domingos. Bueno, el domingo es el día del Señor, pero si yo soy enfermo, si yo me reconozco pecador, tengo que buscar mi alimento, mi medicina todos los días. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.